vamos a hacer la presentación de la herejía económica. En el contexto actual podemos decir que vamos a tener dos teorías. Yo quiero que separemos dos teorías y vamos a poner la que generalmente todo el mundo conoce a un lado. Y vamos por algún motivo vamos a olvidarnos de esa teoría, porque lo que les voy a presentar es un nuevo contexto para ver cómo estudiamos nuevamente la teoría económica. Los acontecimientos actuales nos están indicando que estamos muy inermes, nos cogen unas crisis y nos voltean y nos dan vueltas y aparentemente sabemos mucho pero no sabemos nada porque nos están golpeando. Entonces yo quiero decirles a ustedes que si ustedes tienen la fortuna de venir a escuchar esta conferencia antes de que ocurra ese gran cataclismo que parece se nos va a venir, tal vez ustedes puedan entender un poco y ayudar a que no se presente tal situación. Si se nos presenta la situación y ustedes conocen esta conferencia después, al menos entenderán por qué pasaron esos acontecimientos, qué fue lo que ocurrió, pero esperemos que lo podamos hacer desde antes. Así que herejía económica va a ser el nuevo contexto que les voy a presentar. Herejía económica fundamentalmente va a repensar la teoría. Vamos a volverla a construir, vamos a volverla científica, porque el problema de la teoría económica es que no tiene un contexto científico. Mi nombre es Mauricio Rivadeneira Mora. Para ustedes soy físico y economista. Y vamos a decir entonces que herejía económica se basa en el libro próximo a salir, Protocolos hacia un nuevo sistema económico. Protocolos hacia un nuevo sistema económico desarrolla un nuevo método científico y sistémico para la teoría económica. Ustedes antes de conocer este libro pueden encontrar escritos al respecto en la página web https://es.geocities.com/herejía-económica. El email con el que se pueden comunicar conmigo directamente es maurivadeneira@yahoo.es o herejía-económica@yahoo.es. La economía carece de método científico. Lejos aún de la verdad, debe ser cuestionada sin temores. Porque si la sociedad actual se pierde no es por designio de los dioses, sino por la propia mano del hombre, por la fragilidad de su pensamiento, por la rigidez de sus creencias. Por eso los invito a que hagamos a un lado, olvidémonos en este momento de lo que ustedes saben y empecemos una nueva forma de pensar la teoría. ¿Podríamos construir una utopía? Nosotros podemos pensar actualmente en una utopía, un nuevo mundo con una nueva teoría. Podríamos creer en un país ideal donde no exista inflación, donde ningún país tenga deudas, donde todo el mundo pueda trabajar, no existan pobres, todos seamos ricos, el dinero sea ilimitado, exista el capitalismo y todos tengan seguridad social. He de decirles que en nuestros paradigmas y en los conocimientos que tenemos hoy en la teoría económica actual, nadie se atrevería a decir que esto es posible. Nuestros paradigmas nos dicen que esto es imposible. Herejía económica quiere decirles a ustedes algunos motivos que justifican cuestionar la teoría que conocemos hoy. Primero y fundamental, que la mitad de la población mundial está en la pobreza. Segundo, nos acercamos a la realidad a través de teorías y modelos. En economía hacemos modelos que luego le imponemos a la realidad. No buscamos el mejor modelo que nos interprete la realidad. En síntesis, no buscamos la realidad. Hay algo que está fallando. 3. El método que utilizamos es más cercano al de la matemática que al de la física. La matemática nos permite crear modelos independientes de la realidad. La física, en cambio, nos obliga a buscar las restricciones que nos hace la realidad, y ambos son lógicos. 4. La inflación. Creemos saber por qué se produce. En general, cuando se conoce un fenómeno,
Cuando conocemos la ley que produce ese fenómeno, lo podemos controlar. Sin embargo, la inflación se nos sigue presentando. Quinto, continuando con los motivos que justifican cuestionar la teoría que hoy tenemos. En la economía tenemos paradigmas o creencias plenamente posicionados. Ejemplo, que si el gobierno emite dinero se produce inflación. Les quiero decir que yo personalmente he escuchado muchas explicaciones, pero nunca he podido ver al menos un estudio donde se pueda confirmar esta afirmación. No existen estudios, no se han hecho. Sexto, alguien emite el dinero, porque al sistema alguien le está dando dinero, luego quiere decir que alguien lo está emitiendo. Y lo que nosotros decimos es que si lo hace el gobierno se produce inflación, pero si lo hacen los particulares no. No hay consistencia. Séptimo, el Banco Central en todos los países del mundo tienen hoy el deber de controlar la inflación. Ahora, si lo logra bien, pero si no, entonces la culpa es del gobierno que está gastando demasiado. Fíjense que eso no es consistente. Octavo, nos abrimos a una globalización preaceptada. No tenemos forma de medir sus resultados, ni de poder simular, ni predecir su factibilidad, ni siquiera sabemos si es posible, pero la aceptamos sin reparos. Noveno, nuestra teoría económica se inicia con un postulado fundamental. Los recursos son limitados, de ahí los resultados, mitad de la población en la pobreza, todos los países peleando por los recursos con los otros países, la guerra, y todo esto son elementos que se originan en la creencia de que los recursos son limitados. Y ahí arranca nuestra teoría. Ese es el principio fundamental de la teoría que hoy tenemos. Nosotros vamos a cambiar radicalmente ese principio. Décimo, sin embargo, la realidad parece ser otra. Los recursos son ilimitados. En efecto, el sol nos da una energía prácticamente ilimitada. El mar y sus olas nos brindan energía indefinida. La nanotecnología nos brinda una dimensión de infinitas posibilidades, etc. El dinero, quiero decirles que también se puede hacer todo el que se quiera o se requiera, sin restricciones. Bien, les quiero hablar entonces ahora del contexto de la teoría económica, cómo deberíamos concebirlo hoy día. Una teoría se compone así de unas leyes y principios. En economía, la parte práctica, la que nos llevaría a decir qué debemos hacer, nos conduce a unas políticas económicas. Y esas políticas económicas, una vez que las aplicamos, ¿en dónde las aplicamos? En las instituciones, donde nos ponemos unas metas y unos objetivos. De suerte que el contexto total de la teoría no puede ser solamente políticas económicas, no puede ser únicamente institucional, no podemos decir que la econometría, no, es una integración entre las leyes, nuestros principios, nuestro conocimiento de la ley, desarrollado a través de unas políticas económicas que aplicamos. Luego entonces, aquí medimos los resultados. La teoría económica tiene que ser posible medir. Si no medimos, si no comprobamos los resultados experimentalmente, no estamos hablando de una teoría científica. Entonces nosotros tenemos que poder interrelacionar ambos aspectos. Nuestra prueba experimental y retroalimentación, y entre uno y otro bloque. Nosotros no podemos decir que la teoría económica, que tenemos que cambiar todas las instituciones, no tiene sentido. Las instituciones evolucionan con el hombre, con las épocas, a través del tiempo. Entonces, la economía no son las instituciones, no son solo las políticas económicas. Las políticas económicas tienen que poderse contrastar en la práctica, y si lo que esperamos es igual al resultado, entonces podemos decir que vamos bien. Pero si nosotros decimos que vamos a hacer una globalización de acuerdo a nuestros principios, y entonces aplicamos unas políticas, las políticas neoliberales,
y el resultado es que todo se va al piso, pues no es congruente, porque nosotros hacíamos eso para poder evolucionar y para poder seguir adelante, y se está derrumbando todo. Quiere decir que algo está fallando. ¿Pero qué? ¿Cómo podemos saber qué es lo que está fallando? Entonces, ese problema tenemos que poderlo resolver con la teoría que estamos haciendo. Entonces, desarrollemos cada uno de estos puntos. Veamos primero las leyes y los principios. El conocimiento de la ley se genera en el discurso de la teoría económica. Este discurso, en cierta forma, pongo aquí 9 ecuaciones, no todas las vamos a aceptar, 9 ecuaciones que de alguna manera en la economía ya se han dado, pero aquí las recopilamos, en ninguna parte las encuentran integradas, pero les voy a mostrar básicamente las ecuaciones que tenemos. No les voy a desarrollar en este momento esto con detalle, esto es apenas una conferencia para darlos en introducción, después lo podrán leer en el libro. Esto los economistas lo conocen como el ingreso. El ingreso Y, la gente lo consume o lo ahorra, pero cuando hablamos así en estos términos, quiero que entiendan que es en un país, esto es dimensión macro, esto no es a nivel individual. La gente consume, y esto debió llamarse más bien saldo, y el saldo, dejémoslo ahí en este momento. Hay una segunda ecuación del ingenio, producto del ingenio de Keynes. Él descifró esas ecuaciones para la economía, en la cual la producción, que la llamó también Y igual que el ingreso, la producción se da en producción de bienes de consumo o en producción de bienes de inversión. La llamó Y también porque resulta que son iguales. Lo que la gente produce genera un ingreso para las personas y entonces se identifican, son iguales. Como el consumo de la gente es igual a los bienes de consumo, el ahorro o el saldo que tiene la gente es lo que dedica a la inversión. ¿Inversión de qué? Cuando ustedes hacen una empresa, ustedes hacen inversión en bienes de capital y inversión en capital de trabajo. Solamente realmente esas dos es en lo que se queda la inversión. O sea que eso que decimos que el ahorro es igual a la inversión, quiere decir que la inversión está toda en inventario, generalmente en cartera o en maquinaria y equipos nuevos que están surgiendo a la economía. Keynes se dio cuenta que el sistema, que esa parte era una parte real, esto es medible, esta es la forma como se mide el Producto Interno Bruto de un país. Keynes se dio cuenta que para ello existía el dinero. Él habló de la oferta y la demanda de dinero. Nosotros hablamos, digamos que solamente del dinero. Y el dinero se expresó como M1 y M2 y en algunos contextos se ponen hasta M4 y hasta más. Realmente el fundamental es la masa de dinero y este es el más importante, el M1. El dinero que se tiene para que estos productos circulen y generen el ingreso de las personas. Entonces fíjense como si habláramos de una teoría a nivel científico, a nivel físico, hablemos de una teoría unificada. La economía hay que mirarla en su contexto. Lo que nos invita, esto cuando lo ponemos en esta forma, es que hablamos de una teoría unificada, de un sistema. Es muy importante entender que esto es un sistema. Entonces, el dinero, cuando hacemos la relación Y sobre M, nos inventamos entonces la interrelación que existe en esos dos bloques, el ingreso y la producción, que se combina con el dinero para que los productos circulen, y tenemos entonces la definición de velocidad de circulación del dinero. Esa velocidad de circulación del dinero Y sobre M se puede expresar ya como una ecuación, a pesar de que la teoría económica de acá, la que todos conocen, dicen que esto no es una ecuación sino una ecuación. En nuestro contexto la vamos a trabajar efectivamente como una ecuación. La podemos expresar entonces, pasar el M a multiplicar al otro lado y decir que Y es igual a B por M. O sea que el Producto Interno Bruto o que la producción está relacionada con la velocidad de circulación del dinero y con la masa monetaria del sistema. De suerte que
fíjense nuestra primera conclusión inmediata, si queremos que aumente el Producto Interno Bruto, tenemos que hacer aumentar la masa monetaria. ¿Esto qué nos va a decir? Fíjense que vamos a empezar a chocar con los conceptos de la anterior teoría económica. Que si hacemos emisiones, no hablemos todavía de que se va a generar la inflación, sino que se necesita hacer emisiones para que aumente el Producto Interno Bruto. De esta expresión, reemplazando Y por precios por cantidades, P por Q es la cantidad de volumen que se vende en una economía en un momento dado, es un indicador de la producción, precios por cantidades. Entonces nos queda que precios por cantidades es igual a B por M. De esta ecuación, que se llamó la ecuación cuantitativa del dinero, se sacó como conclusión que si aumentaba M, aumentaban los precios. Bueno, eso es una interpretación que se le ha dado a través de la historia y que ha evolucionado a través de la historia. Antes se decía que si el M aumentaba más rápidamente que Q, se producía inflación. En los textos nuevos que hoy tenemos, se dice que si M aumenta, aumenta P inmediatamente. ¿Por qué? Que porque Q varía muy poco y porque V, la velocidad de circulación, también son prácticamente constantes en un instante de tiempo. Pero eso es una mala interpretación, porque nosotros tenemos que mirar esto en el curso de un año, no cuando el límite de tiempo tiende a cero. Lo miraremos más adelante. Miremoslo en un año, ¿qué ocurre? Uno tiene que aumentar la masa monetaria en la medida en que aumenta Q, y ahí se procura que mantengan los precios constantes. Cuando tenemos esto en el año, quiere decir que si vamos al tiempo t igual a 0, o sea, en el día a día, en el día de hoy, por decir algo, la emisión va a ser la 365ª parte de lo que voy a hacer en el año, o sea, va a ser una cosa muy pequeña. Y entonces, ya hablando en términos pequeños, una cosa muy pequeña no me va a modificar esto, sino me va a modificar la producción. La producción diariamente está creciendo o se está frenando, pero dependiendo de cómo maneja el dinero. Estas ecuaciones las expresó Keynes, y Keynes, bueno, hizo algo más, habló de una quinta que sostengo yo que no es necesaria manejarla, porque sobre esto lo que hace es empatanar un poco el discurso. Habló de otra proposición, que la eficiencia marginal del capital llega hasta el punto que se iguala con la tasa de interés, que yo le agrego con la tasa de interés de captación, es un agregado mío. Keynes llegó hasta acá, hasta la tasa de interés. Keynes habló mucho de la tasa de interés, pero nunca la expresó como tasa de interés de captación del sistema financiero más la tasa de interés de intermediación del sistema financiero. Keynes solo habló de la tasa de interés. En mi concepto se quedó muy corto, había que abrir la expresión y analizarlas una a una, pero él habló de la tasa de interés. Yo agrego esta otra ecuación para el mismo contexto, que las ventas en general globales en una economía son iguales al P por Q, casi del que hablábamos aquí, no exactamente, pero es como en el PIG, un PIG social, hablemos de un PIG social, en donde las ventas va a ser igual a los costos, más los gastos, más los intereses, más los impuestos, más las utilidades. O quitándole a esas ventas todos estos gastos, nos quedan las utilidades sociales de todo el sistema. Y le agregaría una siguiente ecuación que es como un resultado del manejo que se tenga acá, que es que la inflación depende de los costos, de la masa monetaria y en particular dentro de esos costos de la tasa de interés de captación. Es fundamental en el contexto teórico que vamos a mirar aquí en este contexto. Keynes dijo lo siguiente, Keynes analizó esto como un sistema y dijo, señores, miren muy bien, están todas las variables. Cuando yo hablo del ingreso, de la producción, del consumo, yo puedo abrir esto como el consumo de las familias o el consumo del gobierno. Estoy hablando de todas las variables, de la masa monetaria, de la oferta y la demanda,
de productos, de oferta y demanda, de ahorro y de inversión, de oferta y demanda general. Y Keynes hizo un análisis. Keynes quiso saber cuáles eran las variables independientes de ese sistema. Cuando él dijo cuáles eran las variables independientes del sistema, quería saber era cómo se podía manejar el sistema, en dónde estaba el secreto para manejar el sistema. Y él descubrió que las variables independientes del sistema eran la masa monetaria y la tasa de interés. Y nosotros vamos a manejar este discurso muy bien. Fíjense que a nosotros en la teoría actual nos dicen que si aumenta la masa monetaria se produce inflación. Les voy a contradecir eso más adelante. Y nos dice que si aumenta la tasa de interés, que podemos controlar la inflación. También les voy a contradecir ese punto, pero no se los voy a contradecir yo, se van a dar cuenta ustedes mismos que eso es falso. Cuando Keynes dijo que estas dos eran las variables independientes del sistema, quiere decir que quien maneje estas dos variables maneja toda la economía, invariablemente. Cuando nosotros separamos y les dimos a los bancos centrales para que ellos manejen la masa monetaria y la tasa de interés y el gobierno maneje el Producto Interno Bruto y la producción y el consumo, y que regule entonces el empleo, cometimos un pecado muy grande, que fue dividir el sistema. El sistema es indivisible, el sistema es uno solo y todo funciona en perfecta unidad. Cuando lo dividimos, le dijimos a unos señores, manejen ustedes esto, les dimos todo el poder del sistema económico a unas personas para que lo manejen. Se lo dimos a los bancos centrales porque en este momento los bancos centrales, todos en el mundo manejan estas dos variables. Y les dimos una independencia del gobierno, entonces quiere decir que esa independencia va inclinada más bien hacia el manejo de los particulares. Quiero decirles con esto que aquí vamos viendo que tenemos que volver a unir la masa monetaria y la tasa de interés para que la maneje el gobierno como el elemento social que es y que representa a la comunidad en general y no a los intereses particulares. Bien, en este contexto este es el desarrollo que les quería hablar en este momento. Vamos a desarrollar un poco más adelante esto, pero de una forma visual que todos podamos entender, y en este momento lo voy a dejar en ese punto. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte, las políticas económicas. Fíjense que las estamos dando por separadas y después las vamos a interrelacionar. Entonces la segunda parte nos dice políticas económicas. Yo les voy a hablar en general de 8 políticas únicamente. Escogí estas 8, aunque las más importantes son 3 nomás. Escogí estas 8 porque son las que me definen el sistema macroeconómico a grandes rasgos. Hay muchísimas más políticas porque todo país va desarrollando después políticas de empleo, políticas de seguridad social, políticas de desarrollo, de agricultura, de todos los campos, en todos los 3 sectores de la economía. Pero con estos 8 en general definimos el contexto general de un país, cómo se va a manejar un país. Entonces, nosotros hablamos del libre mercado, por ejemplo, y el libre mercado puede, en un momento dado, definir nosotros como política que no tengamos libre mercado o que sí tengamos libre mercado, o un rango combinado, ¿cierto? Aranceles podemos decir que no tengamos o que sí tengamos tasas de interés, igual tenemos un rango muy grande para poder escoger una política definida. Entonces, veamos, por ejemplo, qué nos dice el Fondo Monetario Internacional. Sobre el libre mercado nos dice que tenemos que aplicarlo un 100%. Sobre los aranceles nos dice que tenemos que eliminar los aranceles. Y bueno, eso tiene su explicación que a todos nos parece razonable. Debemos eliminar los aranceles para que se genere más el libre comercio, que eso ayuda a bajar los precios, la competencia ayuda a que bajen los precios y que los países se beneficien entonces de poder adquirir cosas más baratas. Sobre las tasas de interés nos dicen
que es mejor que sean altas para que los países atraigan el capital externo, atraigan la inversión extranjera. Nos dice que el déficit fiscal lo debemos eliminar. El F es Fondo Monetario Internacional, lo que nos vendieron con la globalización. Son las políticas que nos definen la globalización. Entonces, que el déficit fiscal lo debemos eliminar. ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos igualen sus ingresos corrientes que tienen con sus gastos, que no se endeuden. Esto falta ver si eso es posible hacerlo en la práctica, en la realidad. Nos dijeron que había que hacerlo, pero nunca nos hicieron un análisis si eso era posible o no. Y la gente cree que eso es posible, pero eso es erróneo. Nos dijeron entonces que si no lográbamos mantener un déficit fiscal, que íbamos a tener que endeudarnos. Entonces, están combinadas estas dos. El endeudamiento entonces debe generarse. Si esto no se da, va a haber endeudamiento. La emisión de dinero, es decir, que el Banco Central haga dinero para el gobierno, para que el gobierno lo gaste, que no se deben hacer esas emisiones. Y nos dijeron muy claramente que porque eso producía inflación. ¿Se acuerdan que yo les dije ya que la inflación todavía no teníamos muy claro que la producía? Ellos nos dicen que la inflación la produce esa emisión de dinero y que no se debe hacer, y de hecho está prohibida en todo el mundo, aún en Estados Unidos. Vamos a ver cómo esa prohibición hace que los países irremediablemente lleguen a una crisis, pero lo vamos a ver más adelante. Impuestos, nos dicen, bueno, sí, para no tener que endeudarnos, entonces tenemos que cobrar más impuestos, y los impuestos deben ser elevados. Y entonces, para poder pagar esos déficits es mejor privatizar toda la economía, privatizar los servicios públicos, el petróleo, privatizar absolutamente todos los elementos, las empresas que tenga el gobierno. Bien, pero fíjense bien, esto es una combinación de muchas posibles. Indudablemente, cuando nos dijeron la globalización, eso había que demostrar primero que esa es la mejor forma. Nunca nos demostraron nada, nos dijeron, hagan esto. Y el mundo se fue todo de cabeza a hacer eso. Y hoy estamos sufriendo unas consecuencias y no sabemos por qué. Vamos a tratar de ver qué pasa. Pero en este momento lo que quiero ver con este cuadro es que analicemos otras posibilidades para la misma globalización. Porque efectivamente esa combinación de políticas, pues son muchas las posibilidades. Quiero mostrarles lo que decía Keynes. Keynes hablaba de que el libre mercado sí, pero con algunas restricciones. O sea, no tan 100% así. Nos decía que los aranceles, había que tener cierto cuidado con los aranceles para proteger un poco el mercado interno. Entonces, no muy altos, pero sí había que poner ciertos aranceles. De las tasas de interés en Keynes, definitivamente las tasas de interés siempre deben ser bajas. Eso quedó muy claro en su contexto teórico. Sobre el déficit fiscal, Keynes entendió que el gobierno era un motor esencial para que se diera ese motor que moviera la economía. Luego el déficit fiscal sí debía existir. Él entendió que los meros ingresos del Estado no son suficientes, sino que el Estado tiene que ser un motor en el gasto para que la economía se active. Ya lo veremos más adelante un poco más claro. El endeudamiento en Keynes es muy claro, tiene que darse. O sea, Keynes no habla de emisiones libres de dinero, no. Habla de emisiones muy restringidas del dinero. Pero el endeudamiento tiene que darse. Keynes siempre vio la banca muy importante, nunca se pudo despegar del endeudamiento. Nuestra civilización actual es la civilización de la deuda. Todos estamos acostumbrados a que tenemos que acudir a la deuda. Yo les voy a decir que no necesariamente eso es cierto. Sobre la emisión de dinero, Keynes debe darse efectivamente, no mucha. Los impuestos en Keynes no deben ser tan altos, deben ser apenas regulados. Y sobre las privatizaciones no está muy de acuerdo Keynes. Keynes entiende que parte de la función del Estado es
es en prestar el servicio en aquellos sitios donde los particulares no son muy sociables para hacer ese tipo de trabajos. Bien, como ustedes ven, mire, hay otra combinación posible. Y yo les quiero mostrar todavía que hay muchísimas más combinaciones. Y les voy a mostrar otra más. Se van a aterrar ustedes con esta. Globalización, por ejemplo, según un nuevo modelo. A lo mejor les puedo comprobar que esta otra posibilidad es mucho mejor que las dos anteriores. Una en la cual el libre mercado, no tengamos libre mercado. O sea, yo acepto el libre mercado, me parece que el libre mercado es el mejor de los sistemas para poder llevar a la civilización todos los elementos de desarrollo posibles. Quiero dejar aclarar un punto. El libre mercado no es, el mercado, dijéramos, es como el sol que ilumina a todo el mundo, a ricos y pobres por igual. El mercado hace lo mismo, el mercado no mira moral, el mercado sencillamente funciona. Pero ese mercado funciona de acuerdo a la cantidad de dinero que hay en el sistema. Si el dinero es muy poquito, entonces el mercado se encarga de sacar a todo y lo pone a tono con la cantidad de dinero que hay. Si hay mucho dinero, permite que mucha gente entre. El mercado no mira a las personas, el mercado sencillamente hace que funcione el sistema de acuerdo a la cantidad de dinero que hay. Entonces lo que nos lleva a esto es a lo que nos decía Keynes, que tenemos que controlar es la masa monetaria, la emisión de dinero, si queremos controlar el sistema, ¿no? Entonces el mercado no es bueno per se, no es malo per se. El mercado es algo que funciona de acuerdo a cómo lo alimentemos. Aranceles, estoy de acuerdo en que eliminemos los aranceles, sí, muy bien, podemos eliminar los aranceles. Las tasas de interés, definitivamente estoy de acuerdo en que sean muy bajas, realmente más bajas que las que Keynes pienso que puede darse. Pero lo que es muy claro en la tasa de interés es que la tasa de interés de captación del sistema financiero debe eliminarse, debe ser cero, y ya veremos por qué, ya lo veremos más adelante. Sobre el déficit fiscal, quiero decir que el gobierno sí puede gastar todo lo que se necesita. El consumo, como veíamos atrás, el consumo de las familias y del gobierno, el gobierno debe alimentar un consumo de tal forma que sea suficiente para que alimente también el mercado y pueda funcionar el sistema capitalista. Es algo así como decir que el sistema capitalista tiene que componerse de una mitad socialista y otra mitad capitalista. Esa socialista, llamémoslo así, es la que alimenta de recursos al sistema para que los capitalistas puedan trabajar permanentemente. El déficit fiscal debe existir y puede ser tan alto como se requiera, lo suficientemente alto para que el sistema genere empleo para absolutamente todas las personas en edad de trabajar, para todas las personas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el endeudamiento, o ustedes creerían que el endeudamiento debería ser muy grande. No, mire, el endeudamiento puede ser cero, siempre y cuando hagamos la emisión de dinero, entonces del Banco Central directamente a los gobiernos sin necesidad de préstamo ni nada. El recurso dinero es ilimitado, el problema es cómo lo podemos utilizar. Más adelante explicaremos todo esto, cómo ya en forma visual, al descomponer los sistemas y mirar cómo funciona el sistema económico, entonces veremos más claramente ese punto. En este momento lo dejo solamente anunciado. Esas emisiones de dinero pueden hacerse libremente y endeudamiento cero. Los impuestos, en este caso, pueden ser bajos, bastante bajos, apenas para hacer una redistribución equitativa del dinero dentro de toda la población. Las privatizaciones se pueden hacer, pero siempre y cuando haya competencia en el mercado, haya competencia en la oferta. Es más importante que haya competencia en la oferta cuando se trata, por ejemplo, de los servicios públicos. Entonces, vean, tenemos tres posibilidades, sin descartar que haya más posibilidades de combinaciones. Es que cuando hablamos de unas políticas económicas,
de globalización, quiere decir que podemos hacer muchas combinaciones. La pregunta sería, ¿cuál de todas esas combinaciones es la mejor? Y eso es muy importante, poder resolver esa pregunta. ¿Será que la del Fondo Monetario Internacional es la mejor? No lo sabemos. Eso había que demostrarlo, había que poner el contexto y desarrollarlo, y todavía no lo sabemos. El contexto que vamos a proponer nos va a permitir definir cuál es la mejor política de todas. Este problema de cuál es la mejor combinación de estas políticas, entonces hagámonos una simulación muy importante para poder ver el sistema económico en general, para separar las partes de ese sistema, ver cómo funciona cada parte y cómo funciona en el conjunto. Vamos a llegar a este gran sistema económico en donde vamos a relacionar todo. No se asusten, todo cuando se explica ya por pedazos sale más sencillo. Este sistema económico que vamos a integrar, vamos a hablar de un país que tiene un banco central, de un país que desarrolla una masa monetaria que a veces aumenta y a veces disminuye, un país que tiene exportaciones e importaciones, un país que recibe créditos, recibe inversión externa, vende activos y recibe ingresos, un país que maneja unas reservas internacionales a través de una tasa de cambio, un país que tiene un gobierno que actúa, que tiene unos ingresos y unos egresos presupuestales, un país donde toda la actividad económica se desarrolla en sus tres actividades básicas: agricultura, el agro, la parte primaria, la parte secundaria de la industria y la parte terciaria de los servicios, incluida la banca, un país donde el gobierno hace un tipo de obras, donde el gobierno interviene también en la economía, un país en donde la banca está recibiendo unos recursos que llamamos de captación, en donde se interrelaciona con las tasas de interés y le presta a la industria y los particulares se endeudan a través de sus costos y su actividad comercial, donde se genera la inversión y se interrelaciona todo el sistema. Entonces, para poder ver ese conjunto, vamos a irlo desarrollando a pedazos. Entonces vamos a desarrollar primero esta primera parte, que es la que tenemos aquí. Tenemos un país cualquier país, puede ser Estados Unidos, puede ser Colombia, puede ser China, puede ser Rusia, puede ser el que ustedes quieran. Todos los países funcionan más o menos en la misma forma. Tenemos un banco central en esos países, tenemos un gobierno que está ejecutando unos ingresos y unos egresos presupuestales, tenemos un país al que le está entrando dinero por muchas fuentes, ya las vamos a ver, dinero que a veces aumenta, a veces disminuye. ¿Qué se necesita para que el país siempre esté funcionando perfectamente bien? Que el dinero siempre esté aumentando. Permanentemente debe estar aumentando porque el país permanentemente está en crecimiento. Para que ustedes se hagan una idea de lo grave que es no tener dinero, entonces de pronto quítenle dinero al sistema. Imagínenselo, esto tiene que cogerlo en su imaginación. Quítenle dinero al sistema y piensen qué va pasando si le quitamos dinero al sistema. El sistema se va quedando sin dinero. Entonces, ustedes dirán inmediatamente, no, pues entonces toca el trueque. No, el trueque le funcionaba cuando era muy poquita la gente, pero hoy con esta millonada de gente, ¿usted cree que le va a funcionar el trueque? Olvídese, se va a estancar la economía y la población puede llegar a morir de hambre si no hay dinero en el sistema. Si no hay dinero se estancó todo el comercio, pero absolutamente todo. Imagínenselo ustedes.
Bien, entonces entenderán lo importante que es el control de la masa monetaria en el sistema. Si el sistema oscila, vamos a tener entonces crisis. Si en un momento dado tenemos buena masa monetaria que está creciendo y el dinero es barato, vamos a tener expansión. Pero si de pronto lo frenamos y subimos la tasa de interés y le empezamos a quitar dinero al sistema, vamos a tener contracción. Cuando el Banco Central dice hay que subir la tasa de interés y hay que disminuir el gasto público, entonces está diciendo que le quitemos dinero al sistema. Y el sistema empieza a contraerse y empieza a verse la crisis. Entonces, ¿cómo es el asunto con el dinero? ¿Cómo va surgiendo dinero a la economía y cómo va saliendo dinero de la economía? Tenemos que analizar ese aspecto. Entonces vamos por partes. Cuando los agentes encontraban oro, los buscadores de oro encontraban oro y venían y se lo vendían al gobierno, al Banco Central, y el Banco Central compraba ese oro y surgían pesos a la economía. Surgían pesos a la economía. Cuando encontramos oro, surgen pesos a la economía si se los venden directamente al Banco Central. El Banco Central emite dinero y surgen pesos a la economía. Importantísimo, ¿verdad? Cuando hacíamos eso nos quedamos pegados con que entonces el respaldo del dinero era el oro. Les quiero decir de una vez, el dinero no necesita respaldo. Para nada. Eso fue una etapa histórica, pero eso ya se abandonó hace mucho tiempo. La gente de pronto sigue pensando que se necesita respaldo, pero no es cierto, no se necesita. Eso surgió en esa época y nos quedamos con ese chicle pegado ahí. Pero hay que borrar eso si queremos seguir evolucionando. El dinero no necesita respaldo de ninguna índole. Bien. Otra forma en que surge dinero en la economía, cuando hacemos exportaciones. Nuestros agentes aquí hacen una exportación, por ejemplo, exportamos café y de afuera nos pagan con dólares que cuando entran aquí se quedan en una cajita que se llama reservas, que maneja el Banco Central y le emite pesos al que hizo la exportación y surgen pesos para la economía internamente. Esos pesos aumentan cuando hay exportaciones, pero cuando hay importaciones, entonces el agente que hizo la importación necesita pagar en dólares, entonces tiene que coger pesos de aquí de la circulación, venir acá y comprar dólares, y los pesos, fíjense que vienen y se devuelven al Banco Central y desaparecen de la circulación. Y entonces este agente con dólares paga esa importación. Bien, exportación aumenta dinero, importación disminuye el dinero. Cuando viene un crédito del exterior, una empresa aquí pide un préstamo, una empresa puede ser el mismo gobierno quien pide un préstamo, puede ser una empresa particular que pide un préstamo. Cuando ocurre eso, entonces viene el crédito, aumentan las reservas del banco y el banco emite pesos, surgen pesos a la economía. Cuando viene un agente externo a hacer una inversión, cuando viene una petrolera a hacer una inversión, trae dólares, emiten pesos y se aumentan las reservas. Bien, ahí van surgiendo los pesos a la economía. ¿Qué pasa después cuando se va a pagar el crédito? Entonces, la gente aquí tiene que coger pesos de acá y pagar. Trae pesos, compra dólares y paga en dólares. ¿Qué pasó con los pesos? Se vinieron al Banco Central. Salieron pesos de la circulación de la economía. Los pesos cuando entran al Banco Central desaparecen de la circulación de la economía. Y nosotros necesitamos que los pesos estén aquí circulando. Entonces ahí vemos que a veces aumenta y a veces disminuye. Cuando la inversión también empieza a revertir utilidades, entonces el proceso inverso, los pesos vienen al Banco Central y se pagan en dólares. Cuando vendemos, ¿qué pasa cuando vendemos un activo, una empresa? Cuando vendimos la empresa de energía. Se vendió la empresa de energía, entraron dólares. Pero después entonces ellos empiezan a sacar las utilidades.
Entonces, ¿qué ocurre? Cogemos los pesos aquí, compramos dólares y se paga en dólares. Entonces empiezan a salir pesos. Muy bien, aquí podríamos hacernos una pregunta. Si no existieran más elementos, sino solo estos, importaciones, exportaciones, que es lo que llamamos la balanza comercial o la balanza de pagos, cuando las combinamos ambas con los recursos de oro internos, podemos preguntarnos si no existen más elementos, ¿qué puede estar pasando aquí con los pesos, con la entrada y la salida de los pesos? Entonces, ¿qué será mayor? ¿Las exportaciones o las importaciones? Estas dos, quiero decirles, en general tienden a equilibrarse, tienden a ser iguales. Si no existiera nada más, estas dos deberían ser iguales y entonces el precio del dólar, de acuerdo a la cantidad de reservas que hay, el precio puede subir o bajar, y sube y baja de tal forma que equilibra estas dos. Digamos, hay un empate. Pero esto se puede desequilibrar en algún momento dado. Veremos más adelante. ¿Qué pasa con los créditos? ¿Qué será mayor, el ingreso o el egreso? Entonces, ya poniendo esto a funcionar en el tiempo. Un crédito a 10 años, entonces al comienzo nos entró el crédito, muy bien, entró buena plata, pero después hay que pagarlo en el término de 10 años. ¿Qué será mejor, mayor, el ingreso o el egreso de dinero? Entonces, ustedes, claro, hay que pagar no solo el crédito, el valor del crédito, sino también los intereses. Entonces, será mayor de las salidas de dinero, ¿verdad? Cuando viene una inversión a largo plazo, ¿qué será mayor, la entrada o la salida? La salida. Cuando hay venta de activos, ¿qué será mayor, la entrada o la salida? Entonces todos coincidirán en que la salida de dinero. Entonces, si no existen más elementos, ustedes se darán cuenta por qué llega una crisis, porque las salidas van a ser mayores, las salidas de dinero. Ustedes dirán, pero no es lo que está pasando ahorita. Ahorita está ocurriendo todo eso, pero están llegando muchos dólares, sí, pero es que nos estamos endeudando todavía, endeudando, y entonces esas mayores deudas hacen que aumenten las reservas. Ustedes sí se han dado cuenta que tenemos unas reservas muy elevadas, casi del orden de los 25.000 millones de dólares, una barbaridad. Y eso hace que el dólar sea bajito. Nos estamos endeudando todavía en el proceso de endeudamiento. Entonces, cuando haya que pagar todo eso, se va a desenredar toda la madeja y la crisis va a ser terrible. De hecho, ya tenemos crisis en este momento. ¿Qué pasa entonces si no hay más elementos sino esos? Entonces, dése cuenta que primero nos endeudamos. Cuando nos endeudamos aumentan las reservas. Fíjese que el precio del dólar es muy especial. Cuando hay muchos dólares, su precio baja. Cuando el precio baja, entonces las importaciones, como se consiguen más baratas, van a aumentar. Desequilibramos la balanza, ¿cierto? Entonces, cuando desequilibramos esa balanza, entonces internamente entran productos muy baratos y nuestra industria tiene dificultad. Va a empezar a cerrarse, va a empezar a quebrarse, no puede con esa competencia. ¿Cómo se desequilibró esto? Con créditos, con muchos dólares, precio bajo, y entonces se desequilibró esta balanza comercial. De hecho, desde que comenzamos más o menos en el 91, que antes la importación y exportaciones oscilaban, dejaron de oscilar y siempre son mayores las importaciones desde aquel entonces, desde el 91, que empezó en Colombia esa globalización. Que empezó en Colombia esa globalización de no emitir dinero. Entonces, fíjense cómo podemos alimentar también este sistema. El Banco Central hace una emisión de dinero y se la da al gobierno para que el gobierno la incluya dentro de sus ingresos y dentro de sus gastos. Los gastos del gobierno son gastos de funcionamiento, gastos de inversión y servicio de la deuda.
los ingresos del gobierno son ingresos corrientes y recursos de capital. Bien, ese dinero que se hace puede venir como un recurso de capital. Normalmente ese recurso de capital es el que ingresa como una deuda del Banco Central o una deuda de otros bancos. El gobierno se endeuda con otros bancos, entonces es un recurso de capital. Este recurso de capital puede ser una cosa muy especial porque no tendría por qué ser un préstamo, sino un recurso de sí mismo, porque el Banco Central y el gobierno son lo mismo, y el dinero es un dinero que se necesita socialmente, y luego entonces el dinero puede entrar al gobierno, no como préstamo, sino como el aporte que se necesita para ese año. Fíjese que eso nos hace desaparecer la deuda. Entonces, un país puede funcionar sin deuda con este recurso de emisión para equilibrar esas entradas y salidas de dinero, para equilibrar que el dinero crezca permanentemente. ¿En qué cantidades? En las cantidades necesarias para que se genere empleo para toda la población. No hasta que se desborden los precios, no, el necesario. El asunto es que este recurso es ilimitado. Lo fundamental es que el universo es ilimitado, el universo nos puede dar absolutamente todo lo que queramos, y aquí el dinero también es ilimitado. Nosotros siempre hemos peleado que no tenemos dinero, que el dinero lo tienen allá los americanos y los europeos. Ellos lo hacen en la misma forma, lo hacen de acá, entonces, y lo hacen por eso les decía que esto puede ser cualquier país del mundo. Bien, ese dinero entraría, y fíjense, entraría equilibrando una necesidad. ¿Produciría inflación? No necesariamente. Estamos dando el dinero que se necesita para que la producción toda vaya creciendo permanentemente. Entonces, no necesariamente es inflacionario. De hecho, no es inflacionario. Es más, una vez que hay buen dinero circulando en el sistema, llega un momento en que a los productores les ha surgido tanta competencia que los precios tienen que bajar, y tenderían a bajar si al comienzo es que hay inflación. Bien, lo importante es que entra un dinero para el gobierno, y el gobierno, como lo depositaría en un banco, entonces entra un factor multiplicador por parte de la banca, que haría que cuando el gobierno le va a comprar a un particular, ese particular puede encontrar recursos también para endeudarse con la banca y poder responder, y puede surgir equilibradamente la producción con la demanda. Entonces no tiene por qué generarse esa inflación. Hagamos una simulación muy especial. Hagamos un puente con emisión, y hagamos un puente con deuda, y vamos a ver cómo funciona la cosa. Hagamos primero el puente con la deuda, con la emisión. Entonces, ¿qué ocurre? El Banco Central hace una emisión de dinero, se la entrega al gobierno, que la mete dentro de sus ingresos, y a través del gasto, como gasto de inversión, hace el puente. Entonces, ¿qué ocurrió? Aumentó la masa monetaria, quedó circulando el dinero entre todo el país, se hizo el puente y el dinero quedó circulando. No se va a retornar porque no tiene por qué retornarse. Quedó circulando ahí, y entonces queda permanentemente funcionando. Hagamos ahora ese mismo puente con deuda. Entonces, ¿cuál es el sistema para hacer eso? Viene un crédito del exterior, un crédito que queda en las reservas y se monetiza. Entonces el Banco Central emite el dinero también, pero entonces quedó una parte aquí en reservas, se emitió el dinero, se hizo el puente en la misma forma, pero quedamos debiendo un puente y unos intereses. No sé si se alcanza a darse cuenta lo injusto que es quedar debiendo un puente con intereses, cuando por este lado hicimos el puente y quedó el dinero circulando y no le quedamos debiendo a nadie. Hicimos el puente y quedamos debiendo todo esto, tanto el puente como los intereses.
Es decir, que estos países subdesarrollados que acudieron al crédito terminan pagando los pensionados de los países que hicieron el préstamo. Ese es lo que pasa, el endeudarse con la banca internacional. Esa es la deuda. La deuda esclaviza a las naciones. Lo que estoy hablando aquí es que no hay necesidad de quedar esclavizado. Todos los países pueden hacer este mecanismo y todos los países pueden evitar la deuda, dejar de ser un país de deuda, un país esclavo de la deuda. Quiere decir que todos los países tienen la capacidad de ganar su propia libertad y tener los recursos necesarios para tener lo necesario para su subsistencia y pasar su vida en este planeta. Pero ahí no termina la historia del puente con la deuda, porque resulta que esas reservas quiere decir que aumentaron las importaciones, ¿se acuerdan? Mayor cantidad de reservas, menores precios del exterior, y entonces esta gente coge sus ingresos para comprar más barato afuera y ellos vuelven y recuperan el dinero. Sus dólares vuelven y lo recuperan. Y nosotros sí destruimos nuestras propias industrias en favor del extranjero. Entonces es completo el panorama de la deuda. El país que se endeuda con otro, inmediatamente ya pasó a ser esclavo, a comprarle todos los productos, desequilibrando su propia balanza comercial y entrando en una situación muy complicada. ¿Qué ocurre cuando no se hace emisión? Cuando negamos la emisión, como hicimos nosotros ahorita, que dijimos en la Constitución del 91 y en general en todos los países en su momento, prohibieron los créditos del Banco Central al gobierno. No se pueden hacer créditos del Banco Central al gobierno, no se pueden hacer estas emisiones que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ya lo vimos, ya sabemos que entonces el país se va quedando sin dinero. Pero ¿cómo actúa entonces el presidente de ese país? ¿Qué le toca hacer? Como sabe que no tiene dinero y necesita dinero forzosamente, entonces tiene que acudir a un préstamo. Un préstamo para aumentar esta masa monetaria, ¿verdad? Viene el préstamo, aumenta la masa monetaria y bien, entonces, y tiene que pagarlo después con intereses. Cuando llega el momento de pagar la deuda, se quedaría con ese roto, disminuiría la masa monetaria. Entonces, para poder pagar eso, él tiene que conseguir un crédito exactamente igual, más un crédito mayor, más los intereses. Que después, para poder pagar esto, entonces tiene que conseguir un crédito para poder pagar, o sea, termina renegociando siempre la deuda, o sea, termina siempre regalando los intereses, renegociando permanentemente la deuda, es decir, deuda que permanentemente va a ir aumentando. Por eso todos los países que empezaron el cuento de la globalización y no emitir, lo primero que les ha crecido impresionantemente es la deuda, y la deuda los ha amarrado entonces a la voluntad de los bancos y lo que definan los banqueros, porque además los independizamos los bancos centrales y pusimos banqueros ahí que solamente defienden los intereses de la banca privada, de suerte que los países en que terminaron en un incremento de la deuda, y eso es algo explosivo. Por este motivo, cuando no emitimos, usted puede decir que es cuestión de tiempo, la hecatombe va a llegar, es irremediable, y lo estamos viendo porque Estados Unidos también está cumpliendo esto. Pese a que en este momento en Estados Unidos se está gestionando un crédito de 700 mil millones de dólares, si no lo siguen haciendo permanentemente, entonces van a tener esta situación tarde o temprano. Le dan un respirito, pero después van a volver a tener la misma situación, igual que toda Europa, igual que todo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa cuando no emitimos. Cuando no emitimos, quedamos esclavos. Para poder pagar esto, imagínense qué tendríamos que hacer: coger un ejército nuestro, ir y hacerles el mismo puente a Estados Unidos por cuenta nuestra y
hacer el puente y traer por cuenta nuestra, a nuestra gente y poder saldar la situación. Cuando mire, con la sola emisión de dinero podemos hacer nuestro puente y nuestra economía queda saneada. ¿Esto qué nos dice? Que ningún país debería tener deuda, ningún país tiene por qué esclavizar al otro, y todos podrían vivir suficientemente bien de su propio trabajo, ningún país tiene por qué ir a explotar a otro. Cuando hablamos de la explotación de un país con otro es porque pensamos que los recursos son limitados y que esto no lo podemos hacer. Bien, y hay otro elemento que veremos más adelante. Bien, vamos a la segunda parte del problema. ¿Cómo funciona esto de las tasas de interés? Nosotros tenemos un banco central, un banco cualquiera, un banco que capta recursos del público, y a cambio de esos recursos del público paga una tasa de interés que llamamos interés de captación. Le paga hemos llamado muy mal este término, a los ahorradores. No, estos no son ahorradores. El ahorro es un concepto muy diferente en economía, ya vimos antes, no es el dinero que pagan los bancos. Ese es el interés de captación. Los bancos cogen esos recursos que captaron del público y se los prestan a las empresas. ¿A qué tasa se las prestan? Pues a una tasa de interés que incluye esta de captación, obviamente la repiten, más una tasa de intermediación. Entonces, estas tasas se están transmitiendo del banco a la empresa. ¿Y qué hace la empresa entonces con esos gastos que tiene ahí metidos? Está pagando intereses, donde está cobrando esto. Pues todo eso se lo va a mandar al precio del producto. Y entonces el precio del producto se lo devuelve al grueso público, le incluye nuevamente lo que se le está pagando en esos intereses. O sea, está generando inflación. Esa tasa de interés de captación está generando inflación. Fíjense que la inflación, les estoy diciendo aquí, no la produce la emisión de dinero, la produce esa tasa de interés. Bien, la empresa le devuelve y le cobra, pero ¿qué hace la tasa de interés? La tasa de interés es como si disminuyera la masa monetaria. Entonces, va a generar una crisis, va a generar que los empresarios tengan como competencia esa tasa de interés de captación y no puedan generar todas las ventas que requieren. Hay muchos gastos que se les van en este punto. Entonces las empresas no van a emplear a toda la gente que podrían emplear si no existiera esa tasa. De hecho, recortó la masa monetaria, entonces eso hace que existan menos empresas. Entonces, esa tasa de interés de captación no solamente es recesiva, sino que pues va a generar obligatoriamente un margen residual de desempleo hay un margen muy grande que no se va a poder emplear nunca. Bien, ese es el fenómeno de la tasa de interés de captación. ¿Qué hacer? Eliminarla. Pero es que entonces, ¿quién va a llevar su plata al banco si no le pagan nada? Todo el mundo va a seguir llevando su plata al banco, porque nadie va a andar con 50 millones de pesos en el bolsillo poniéndose aquí a que se lo roben. No, la gente va a seguir llevando su plata al banco. Lo que va a ocurrir es que si la gente tiene mucho dinero en el banco, lo va a mover, va a montar una industria, va a comprar un terreno y va a hacer un edificio para arrendar apartamentos, y se va a ganar su trabajo trabajando, su salario trabajando, y no como un zángano esperando que el banco le pague un interés. Quiero decir que los que generalmente tienen plata han sido industriales, tipos que saben trabajar. A ellos no es que les importe esta tasa, ellos se ganarían más por fuera. Lo que pasa es que esta tasa compite con la industria, mientras que la industria tiene que contratar mucha gente,
tratar con proveedores, con empleados, con máquinas, con de todo, para ganarse una utilidad, el banco sencillamente le ofrece esa misma utilidad sin hacer absolutamente nada. Entonces hay un límite que si usted tiene, por ejemplo, 100 millones de pesos y haciendo todo esto va a obtener una utilidad del 8%, pues usted mete la plata al banco porque el banco le da el 8%. Entonces dejó de hacer una industria porque esto le puso un límite por debajo de las industrias. Ese interés de captación está compitiendo, haciendo que las industrias no se desarrollen hasta donde debían llegar, generando ese desempleo. Bien, si es claro el esquema, muy sencillo además, podemos ver que cuando el Banco Central y todos los analistas nos dicen que hay que subir la tasa de interés para controlar la inflación, es falso. La inflación la va a generar esa tasa de interés. ¿Por qué llegamos a creer que ese interés iba a disminuir la inflación? Porque la teoría nos dice que cuando se aumenta esa tasa de interés, se disminuye la masa monetaria, se disminuyen las ventas de las empresas y al bajar la demanda, entonces van a bajar los precios. Pero no es cierto. No van a bajar los precios porque también baja la producción y quedan disminuidos ambos, oferta y demanda, y los precios siguen porque están ahí metidos. Esos intereses que están ahí metidos se van al precio del producto. Entonces, no hay tal. El gobierno nos dice, los analistas hoy, en el día de hoy, nos dicen 3 elementos: que hay que subir la tasa de interés, que hay que disminuir el gasto público y que no se pueden hacer emisiones. Entonces ahora juntemos todo el discurso, volvamos a juntar todo el discurso. Y entonces, ¿cómo se monta esa primera parte con la de los intereses? Ya sabemos entonces qué pasa cuando aumentamos la tasa de interés, como nos dicen todos los analistas. Ya sabemos también qué pasa cuando disminuimos el gasto público. Cuando disminuimos el gasto público quiere decir que no hacemos emisiones, entonces que nos vamos a ir quedando sin dinero. Entonces la economía se va a contraer, se contrae. Cuando disminuimos el gasto público se contrae la economía. Como nos dicen todos los analistas que tenemos que hacer para solucionar la crisis, aumentar la tasa de interés y disminuir el gasto público, pues ahí nos damos cuenta que lo que nos están pidiendo es que nos vayamos para la crisis. O sea, es erróneo lo que nos dicen todos los analistas en este momento, que el remedio es aumentar la tasa y disminuir el gasto público. Bien, juntemos entonces el discurso. Entonces, ¿cómo nos puede funcionar la sociedad? Bien, ya sabemos entonces que si hacemos emisión de dinero, no tenemos que endeudarnos. Al no tener que endeudarnos, entonces las importaciones y exportaciones se van a equilibrar. Al comienzo va a haber el ajuste, y es que se empieza a devolver pues lo que ya estamos debiendo, que debía más bien cancelarse eso porque eso fue un robo. Pero bueno, digamos que podemos hacer el ajuste devolviéndole a todos lo que algún día negociamos. De todas maneras ya sabemos cómo podemos salir del problema. Las reservas, la tasa de cambio tiene un punto alto de equilibrio o bajo. Esperamos llegar al equilibrio. Cuando es baja la tasa de cambio, las importaciones crecen. Cuando hacemos emisiones, no nos endeudamos más, entonces esas reservas van a empezar a pagarse y se van a empezar a agotar y van a empezar a subir el precio del dólar. Entonces se va a poner en un nivel alto. En ese nivel alto del precio del dólar, las importaciones se van a disminuir y van a aumentar las exportaciones. Y entonces eso ocurrirá mientras vuelve y se equilibra el sistema. A lo que tenemos que llegar en todos los países es que todos debemos estar en equilibrio, tanto interno como externo. Entonces, en ese momento tendremos la máxima justicia. Todos los países con el máximo desarrollo, porque tienen sus propios recursos, tienen su mano de obra
y tienen sus trabajos por hacer. No es justo tener carreteras en muy mal estado y la gente desempleada por falta de dinero. Bien, entonces, ¿cómo funciona la parte con el gobierno? Fíjense que el gobierno tiene sus ingresos y sus gastos. Ingresos corrientes y la parte de los recursos de capital, que son los préstamos, tienen que equilibrar esos gastos. Bien, cuando nosotros hacemos la emisión para financiar esa parte de acá, esa parte del déficit, esa emisión viene para hacer diferentes tipos de obras, para complementar, a más de los dineros que ya están circulando, a más de los ingresos corrientes, hay unos ingresos adicionales que van a aumentar los dineros de la economía y que permite a todo el mundo seguir creciendo. Entonces, vamos a hacer vías, colegios, hospitales, transporte, acueducto, alcantarillado, y podemos hacer reforestación y descontaminación, porque lo que se necesita es el trabajo de la gente. El dinero, mire, se puede hacer todo lo que se quiera. Entonces esto nos cambia el discurso. Ese ingreso adicional que recibe la economía no es solamente para el gobierno, sino que estas personas que reciben ese ingreso van a comprarle también a las demás empresas que están ahí, a los colegios, a los hospitales, a los de comida, a los de vestido. Se va a mover toda la economía, vamos a tener un factor multiplicador. Al comienzo es posible que tengamos una inflación por demanda, pero con el tiempo las empresas, que ya se les ha bajado esa tasa de interés, entonces ya van a poder producir más. De hecho, van a producir más porque van a recibir más ventas. Las ventas de las empresas van a aumentar permanentemente y todos los años van a aumentar. No tiene por qué haber crisis. Las crisis son fomentadas, son elaboradas. En este momento, cuando hacemos eso permanentemente, no vamos a tener más crisis. Entonces, las empresas van a tener más utilidades y van a aumentar también su inversión. Más empleo, más oferta, menor inflación, más empleo, más ingresos, y entonces la economía seguirá girando permanentemente en una estabilidad de crecimiento permanente, como se lo merece el ser humano, diría yo. Ya hemos pasado por muchas etapas de mucho sufrimiento, de mucha hambre, de muchos problemas y afugias económicas, y el hombre ya es hora de que aprenda de su experiencia y sepa que también puede vivir feliz en este mundo. Aquí está la solución del problema económico, la felicidad. Esa será un problema interno de cada quien, de la religión tal vez, de armonizarse la gente con su propia religión, pero en la parte económica se pueden armonizar los recursos para que la humanidad viva perfectamente bien, sin esclavos, sin guerras. No tiene por qué darse. Entonces, veamos qué nos decía las políticas, cuál de todas las políticas era la mejor. La del Fondo Monetario, que nos decía libre mercado, que tasas de interés muy altas, que déficit fiscal no. Pues déficit fiscal sí. Cuando nos dicen déficit fiscal no, nos hacen meter la economía en una crisis. Cuando nos dicen endeudamiento, pues ya les acabo de mostrar cómo toda la civilización puede dejar el problema de la deuda, puede dejar el endeudamiento y puede vivir feliz con todos los recursos que ella desee. Emisión de dinero, que nos decía el Fondo Monetario que no hay que hacerlo, y nosotros vemos que sí hay que hacerlo. ¿Qué nos hacen esas políticas del Fondo Monetario Internacional? Lo vimos. Disminuir el dinero, aumentar la tasa de interés, es llevarnos a una crisis irremediablemente. Descartemos entonces las políticas económicas de globalización que nos vendió el Fondo Monetario Internacional. Hemos podido comprobar que efectivamente son falsas, son erróneas.
veamos este otro aspecto del sistema económico. En general y básicamente todos los países, dijéramos, que tienen el primer sector, el segundo sector y el sector terciario, en los que se manejan todas las empresas de minería, agricultura, ganadería, etc. El segundo sector, industrias y de la construcción. El tercer sector, bancos, servicios, EPS, fondos, etc. Los gobiernos generalmente tienen su poder ejecutivo, legislativo y judicial y sus órganos de control, y tiene unas entidades financieras de apoyo a los diferentes sectores económicos. Y tiene su Banco República, que es la base, que es la que elabora el dinero. Y tenemos aquí de este lado el contexto de la teoría económica, que nos dice lo que vimos al comienzo: el ingreso y la producción, la ecuación cuantitativa del dinero, la velocidad de circulación, y la masa monetaria, la tasa de interés y el control de la inflación. Bien, ya sabemos que el control de la inflación entonces no va a ser aumentando la tasa de interés, sino eliminando la tasa de captación y dejando que la tasa de intermediación la dé el libre mercado, dependiendo de la competencia que se hagan los diferentes bancos. Lo importante es esto, que nosotros separamos, y en general en todos los países se separó el manejo de las variables reales de la economía, se la dieron al Ejecutivo para que las controle, y las variables monetarias se la dieron al Banco de la República para que las controle. Y además entregamos el Banco de la República a la independencia de unos particulares que no escuchen al Ejecutivo. Bien, ¿por qué se hizo esa necesidad? Para que el Banco de la República introduzca el dinero a través de los bancos. Entonces viene el proceso: el Banco de la República elabora el dinero, se lo entrega a los bancos y los bancos se lo prestan al gobierno, cuando podíamos hacer el dinero directamente, dárselo al gobierno sin necesidad de tanta intermediación ni de tanta tasa de interés. Ya vimos cómo funciona el dinero. Entonces, ¿por qué los bancos centrales pidieron independencia? Pues claro, ustedes no se imaginan los negocios que se mueven cuando hacemos esto, ¿no? Los bancos centrales, con el control de la masa monetaria y de la tasa de interés, y endeudando al gobierno, y cuando endeudan al gobierno, el Ejecutivo, para poder pagar, pues endeuda a todo el mundo con impuestos. Ese es el procedimiento que debemos rechazar y que debemos cambiar. Para la nueva era de liberación del hombre, tenemos que rechazar ese proceso que esclaviza y hacer el nuestro directamente. El Banco de la República realmente debe ser un ala del gobierno, en donde el gobierno hace el dinero que necesita la economía directamente, sin créditos, sin intereses, y lo distribuye a la economía, lo mete a la circulación a través de las obras del Ejecutivo, de obras de infraestructura, o a través de sus diferentes órganos de control que le puedan ayudar a las diferentes empresas. Y la banca, ¿en qué se beneficia en todo esto? En que el gobierno, cuando recibe el dinero, el gobierno va a utilizar a la banca de todas maneras, va a poner el dinero en la banca, y la banca le podrá distribuir y prestar a los particulares, pero no endeudando al gobierno ni al país directamente. Entonces, ¿qué pasó con nuestro sistema cuando lo separamos? Cometimos un pecado muy grande, porque el sistema es uno, el sistema debe ser único, y todos los países pueden hacer esta situación, volver a unir esto, recuperar sus bancos centrales y desaparecer la deuda. Bien, quisiera hacer una introducción de cómo sería entonces el dinero único en el planeta Tierra. Bajo el mismo principio, digamos entonces que esto no es un país, sino que es el planeta Tierra, donde tenemos un ejecutivo, los diferentes sectores de la economía y unos órganos de control. Pues quiere decir que
el banco ya no de la República, sino que a nivel mundial deberíamos tener un banco único, pero un banco único que no pertenecería a ningún país en particular, ni a ninguna entidad en particular, pertenecería a todos los países. Digamos que todos los países pueden reunirse y hacer un banco único, y ese banco único tendría que hacer una distribución de dineros anuales, cambiar en todos los países el dinero por esa moneda única. Ese banco único tendría que darle dinero cada año nuevo a los países, no como deuda, sino como este es el patrimonio que le corresponde a usted para gastarse este año, para aumentar su producción en este año. Y todos los países podrían ir atados a una moneda única internacional, pero con ese factor equitativo de entregarle a cada uno su correspondiente unidad monetaria cada año para que ellos sigan creciendo, y así podríamos establecer un nuevo sistema económico mundial. ¿Qué tan lejos podría estar esto? Bueno, depende de qué tan rápido se organice cada país primero individualmente para que se nivele la gente en lo socioeconómico, tengamos todos un nivel equilibrado de vida, y luego sí podríamos proceder a hacer el sistema integrado único internacional. Y en esa forma de pronto podría unificarse la legislación, siendo equitativa para todos. Hemos terminado la charla. Esa es herejía económica, protocolos hacia un nuevo sistema económico. Depende de ustedes permitir que nos sigan robando, que nos sigan explotando, que nos sigan... Bueno, depende de ustedes ganarse el nuevo planeta Tierra con la abundancia que nos merecemos, con la felicidad que nos merecemos. Este es un nuevo método científico y sistémico para la teoría económica. Este es el primer capítulo del libro Protocolos hacia un nuevo sistema económico. Les habló Mauricio Rivadeneira Mora. Fue un placer.